Gracias, Javier. Pueden tomar asiento, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Quiero motivarle a tomar asiento, a ubicarse de la mejor manera. Que allí donde está, trate de no moverse, a no ser por alguna emergencia. Quiero también recordarle que trate de apagar su celular, ¿verdad? En lo posible, me gustaría que pueda leer la Biblia en la Biblia, que pueda leer la Biblia en su Biblia, en lo posible, ¿verdad? Porque yo creo que igual el celular le llega un mensaje, le pegan una llamada, está leyendo la Biblia y se distrajo, ¿no? Entonces, es mejor, con todo respeto, con mucho amor, ¿verdad? Le pido que trate de leer la palabra en la misma Biblia. En todo caso, gracias al Señor por este día más que Él nos permite en su infinita misericordia congregarnos. Estoy agradecido al Señor por la vigilia que hubo el día viernes, ¿verdad? Hasta cuando, quiero decirles, pude estar, la fuerza que Dios me proveyó, ¿verdad? Yo vi una gran cantidad de hermanos. Yo creo que estábamos unos 150 hasta la 1 por ahí de la mañana, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que somos más espirituales los que nos hemos quedado, los menos, los que se fueron, ni nada. Simplemente digo que es importante el respaldo del pueblo de Dios a una actividad de oración. Amén. Si usted no vino, no, usted tiene razones, sabe por qué no pudo estar, ¿verdad? Pero gracias al Señor por esta actividad dirigida ahora por los jóvenes. Supe también que fueron a 3 sectores de aquí de Las Orquídeas, ¿verdad? A orar en parques, ¿verdad? En sectores donde hubo asesinatos también. Entonces, orando al Señor, pidiendo que Él pueda limpiar, poniéndonos en la brecha, como dice la Escritura, intercediendo por esos sectores, que Dios perdone nuestras vidas y todo lo que ahí se haya podido hacer. Hablo en la parte negativa. Entonces, todas estas cosas son necesarias y oportunas. Les quiero recordar que en el año, como iglesia, tenemos 4 vigilias, ¿verdad? En febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. Generalmente la hacemos el último viernes de aquel mes y ahora pues tocó el 25, ¿verdad? Para muchos el famoso Viernes Negro, ¿verdad? Viernes Black Friday, así lo dije bien, ¿verdad? Los ingleses que están aquí, ¿verdad? Entonces ahora el weekend, ya ahí lo dije mal, Friday, ok. Me emocioné con el inglés, ¿ya? Ok. Black Weekend, eso, ya se da cuenta. O sea, mejor hablemos en español, hermano. Pero Dios bendiga de verdad la iglesia, que la siga bendiciendo, y a cada uno de nosotros. Quiero leerle algo antes de compartir propiamente el tema que Dios ha puesto en mi corazón hablar. Hace semanas atrás empecé hablando acerca del ministerio de Jesucristo cuando Él lee parte de la Escritura ahí en Nazaret, cuando entra en la sinagoga, y recuerda que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, ¿verdad? A predicar el año agradable del Señor. Y Él dice la Escritura que enrollando este libro dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y la gente lo quería apedrear y botarlo de un despeñadero abajo, porque estaba hablando que Él era el Mesías, perdón, el prometido por la palabra. Y empezamos compartiendo, basado en esta Escritura, acerca de la soledad y acerca de los temores. El domingo pasado hice un alto para hablar de la importancia de la comunión espiritual, del devocional personal, pero hoy quiero retomar este tema que es tan apasionante, ¿no? La fuente de mi fortaleza. ¿Dónde está mi fortaleza? Definitivamente en el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero que usted me permita leer esto, que a mí me impacta, porque les compartía que este material lo ha escrito el doctor Charles Stanley. Cuando tenía 9 años, mi madre se casó con mi padrastro.
Les conté que Charles Stanley fue huérfano a los 9 meses de vida. No fue a jugar a su mamá, se casó a los 9 años después que murió el esposo. Dice, cuenta Charles Stanley, con un hombre lleno de hostilidad, cólera y amargura. Como resultado, mi vida cambió dramáticamente. Recuerdo cuando mi madre empezó a salir con él. Yo no lo aprobaba y no sabía qué hacer al respecto. No recuerdo, sin embargo, que mi madre me haya dicho de antemano que se iba a casar. De súbito, ella y John, así se llama el padrastro, estaban casados. Y él vino a vivir con nosotros. Sentí como si hubiera invadido mi vida. Pasadas 2 semanas aproximadamente, John y yo tuvimos una discrepancia. Algo referente al pollo frito que teníamos en la cena. Según recuerdo, y él estalló en cólera. Me di cuenta de que vivir con él iba a ser terrible y mi opinión nunca cambió. En todo sentido, John era bravucón y abusador. Jamás le oí decir una palabra positiva respecto a algo. Nunca le oí decir que se interesaba por mí ni que me quería. No recuerdo que jamás me haya dado nada. Era egocentrista y ese ego del cual estaba tan lleno se caracterizaba por un temperamento violento y un lenguaje soez. Espiritualmente hablando, decía creer en Dios, pero rara vez iba a la iglesia. Me maltrataba tanto que muchas noches durante mi adolescencia me fui a la cama teniendo conmigo mi rifle calibre 22 y la puerta cerrada con llave. Recuerdo una vez haberlo visto en la cama, encima de mi madre y con sus manos apretándole el cuello, como si fuera a estrangularla. Si hubiera podido empuñar un cuchillo, en ese momento quizá lo hubiera matado. Debido a la conducta explosiva de mi padrastro, ni mi madre ni yo nos sentíamos tranquilos al entrar en la casa cuando él estaba allí. Nunca estábamos seguros de lo que ocurriría, ni de lo que pudiera hacer estallar su cólera. Los psicólogos nos dicen que los 3 elementos esenciales para una vida emocional saludable son un sentido de pertenencia, un sentido de real valía y un sentido de competencia. Yo no tuve ninguno de esos elementos esenciales en mi vida. Desde los 9 años hasta los 18 años cuando me fui a la universidad. Algunos deben entender que en Norteamérica los muchachos cuando cumplen 18 años, la gran mayoría, se van de la casa a la universidad. A veces ha estado alejado de su propia casa. Mi hogar no fue el único lugar donde aprendí el maltrato. Uno de mis recuerdos de la niñez, en una ocasión cuando fui a ver a una tía y a su esposo, el tío Ervin me dio una bofetada tan violenta que me lanzó a más de 1 metro. Al año siguiente murió en un accidente de bicicleta y recuerdo haber pensado como niño, me pregunto si Dios hizo eso por lo que Él me hizo a mí. Incontables adultos hoy pueden relacionarse con mis experiencias. Parece que en la última década la disposición de nuestra sociedad para admitir, enfrentar y hablar respecto al abuso se ha aumentado enormemente. Los pastores y consejeros oímos un constante torrente de dolor en declaraciones como las siguientes: me azotaban hasta que se abrían las heridas, tanto física como emocionalmente. El maltrato con el tiempo llegó a ser tan severo que ya ni sentía el dolor. La mayor parte del tiempo me sentía adormecido por el dolor. Cuando mi padre empezaba a maltratarme, me encerraba dentro de mí mismo y trataba de pensar en alguna otra cosa. Era la única manera que podía arreglármela para aguantar. Mi madre jamás me dijo que aprobaba alguna cosa que hubiera hecho. En lugar de eso, oí mucho sobre todo lo que no debería hacer, lo que no debería hacer y lo que no debería haber dicho o hecho. Lo que quiero compartirle en esta mañana es acerca del maltrato.
Hay un silencio elocuente en el auditorio. Qué bueno, hermano. Que se escuche volar una mosca a lo mejor. ¿Ha sido usted maltratado alguna vez? No levante la mano. ¿Ha experimentado maltrato en su niñez, en su adolescencia, en su juventud? ¿Ha sido maltratado, como dijo Charles Stanley, por el padrastro? ¿Verdad? Que tuvo un primer problema por una comida y luego lo maltrataba, aunque dice él, no físicamente, pero sí verbal y psicológicamente. Nunca recibió un te quiero. Alguien dirá, pero es que no era el padre. Pero él sabía que con la mujer que se iba a casar tenía un hijo, ¿verdad? Y aquí es cuando yo digo también, perdón que piense en voz alta, cuando hay personas que me dicen, ves que no es mi hijo, no es mi hija. Pero tú sabías que la mujer con la que te ibas a casar tenía hijo y tenía hija, ¿verdad? Entonces, si te casabas, iba en combo la situación allí. Siempre es que yo me casé con ella. Siempre ella tenía un hijo, tenía otro hijo, otra hija, y viceversa, ¿no? Ahora, no solo se recibe maltrato como niño, se recibe maltrato como adolescente, se recibe maltrato también en pareja, ¿verdad? Hay mujeres que se quejan de nosotros los varones que las maltratamos, ¿verdad? Que las maltratamos físicamente, que eso sería terrible, porque yo creo que un hombre que golpea a una mujer, ahí como que se acaba todo ya. O sea, habrá mujeres que de repente callen, que no digan nada porque el hombre es el que sostiene la casa. Y si yo le hago problema y me dice que hasta aquí nomás, ¿de qué voy a vivir? O sea, prefiero aguantármela, que me pegue, ¿verdad? Por ahí dice, aunque pegue mate, marido es, dicen, ¿no? Entonces no hay problema que me maltrate físicamente. Y ya sabemos, varones, que la mano de un hombre es más fuerte que la de una mujer. Pero es que usted no conoce esas mujeres que son también, pastor, o sea, he sufrido también maltrato. Hay unos que se quejan, hermano, o sea, ¿verdad? Pero la verdad sea dicha que más ocurre del caso del hombre a la mujer o viceversa. Entonces, hermano, vivimos en una sociedad eminentemente violenta, ¿verdad? A lo mejor usted no se crió con sus padres, se crió con sus abuelos, con sus tíos, con alguien, ¿verdad?, que le era muy exigente, que lo ponía a limpiar la casa, a preparar comida, a lavar la ropa, o sea, y nunca le dijeron, qué bueno, mi hijo, qué bueno lo que ha hecho. No, sigue haciendo y mañana hay más y por aquí y por allá, ¿no? De tal forma que usted se crió con ese resentimiento, con ese malestar. Y por eso es que hay gente que usted ve que le cuesta expresar o exteriorizar sus emociones. Porque lo único que recibieron fue maltrato. Y pensaban que el maltrato era el estilo de vida que uno tenía que llevar en adelante. De manera que como así lo trataron, usted trata a los demás. O sea, trata igual a sus hijos, los maltrata, ¿verdad?, a su esposa. O sea, es una cadena de la que deberíamos salir. Porque yo no creo que alguien se sienta feliz siendo maltratado, ¿o sí? A mí me gusta que me peguen, pastor. Siento feliz cuando me peguen, pegue. Mire, trato de hacerlo un poco así jocoso, porque muy probablemente le vengan a la mente recuerdos dolorosos, ¿no? Yo creo que todos en algún instante fuimos disciplinados por nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿O hay indisciplinados aquí, hermano? Si no, para sacar la correa de una vez, ¿no? O sea, de verdad, ¿cuánto le damos gracias a Dios porque nos disciplinaron? Pero una cosa es la disciplina, otra cosa es el maltrato, ¿verdad? Una cosa es la disciplina, otra cosa es el maltrato. Hay gente que piensa que para disciplinar a un hijo hay que disciplinarlo con lo primero que encuentra. ¿Dónde está la zapatilla? ¿Dónde está el sartén? ¿Con qué le doy en la cabeza? ¿No? ¿Le pegaron alguna vez con algo que no era la correa, hermano? ¿Volaron en la casa zapatos o zapatillas? No levante la mano, hermano, tranquilo. O sea, ¿ah? Mire, yo le contaba alguna vez parte de mi vivencia. Soy dentro de mis hermanas y yo, 4, de papá y mamá, soy el mayor.
Y le contaba que en una época de mi infancia, mi papá se iba a su trabajo, así como me ve a mí, bien elegante, ¿sí o no? Dígame a eso, hermano. Yo heredé, como le he contado a mi papá, los ternos. O sea, no son de él, por si acaso, ¿no? Usted dice, ¿y todavía le queda, pastor? No, o sea, el buen gusto, ¿verdad? Porque me agradaba verlo de eterno. Por lo menos eso, recuerdo las cosas positivas, porque cuando él llegaba, hermano, o sea, llegaba bebido, borracho, ¿verdad? Y yo me tenía que meter debajo de la cama. Tenía que esconderme, porque era una cosa que le había cogido me había cogido a mí como un tema. Que cuando él llegaba borracho, no sé, venía peleando de su trabajo, le habían quitado la plata y se quería desquitar conmigo. Pues. Y me maltrataba. O sea, me daba cocacho, me pateaba. Y yo tenía que salir de la casa, a la vuelta de mi casa, como yo le he contado, vivía en el centro de Guayaquil, vivía mi abuela, la que me educó en el sentido espiritual, que me llevó a la iglesia. Y yo tenía que irme donde ella, esconderme. Yo ya medio veía que mi papá se bajaba del taxi y yo pegaba la carrera. ¿Se acuerdan de esas casas que había en la puerta de atrás un zaguán, verdad? Yo me salía por el zaguán, él entraba por la puerta y yo me salía por el zaguán. ¿Verdad? Créame, hermano, yo no sé cómo cruzaba la calle Venezuela. ¿Algunos conocen la calle Venezuela? La calle bien traficada. Hasta ahora, donde yo vivía, no hay semáforo. Yo vivía ahí en Venezuela y Guerrero Valenzuela. Zona, hermano, como le he dicho. Botica La Fe. Shh. La banda del Bronco rojo. Por eso viene de rojo hoy día. Oiga, eso le contaba a mi esposa en estos días que leyendo este material, yo cruzaba esa calle. Yo he de haber tenido unos 9 años, hermano. Es como cruzar aquí la Francisco Orellana. O sea, y no me pasó nada, gracias a Dios, que el Señor me preservó, me cuidó. Pero viví gran parte de mi infancia con ese dolor, o sea, ese trauma. Porque yo veía que a mí me maltrataba, pero a mis hermanas no las tocaba. O sea, era una cosa, con mi hermana era totalmente diferente, ¿no? O sea, tampoco digo, ay, como me pega a mí, péguele a ellas también. No estoy diciendo eso. Pero, repito, el maltrato era parte como de mi niñez. Entonces, me crié con esa sensación de amargura, de dolor. Yo hasta llegué a pensar que no era hijo de mi papá. O sea, yo dije, a lo mejor mi mamá lo engañó. ¿No? Y como no tengo los ojos azules como él, o sea, dirá que, uy, qué sé yo, pues o sea, me pega, ¿no? Después entendí con el tiempo, yo le he contado, al estudiar parte de su vida y todo lo que él había experimentado. Comprendí, no digo que se justifica, pero cuántas veces, iglesia, muchos de nosotros nos tocó experimentar esta situación. Yo lo cuento ahora con tranquilidad, pero cuando no tenía a Cristo, yo lo contaba llorando. O sea, se me salían las lágrimas, era una cosa, o sea, horrorosa, era una cuestión que no podía soportar. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba dolido, hermano. O sea, por esta circunstancia. Y porque muchas veces yo también decía, pero mi mamá, ¿por qué no me defiende por esto, lo otro? O sea, mi mamá es más alta que mi papá, le cuento. Entonces, y yo me metía, ya le digo, me iba, salía de la casa, ¿no? Y me crié de esa manera. Cuando leo la historia, ¿verdad? Me doy cuenta, no que tenemos cosas similares, muy parecidas, pero viví cierta experiencia. Le decía, una cosa es disciplinar y otra cosa es maltratar, ¿verdad? Quiero que busque su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Capítulo 12. ¿Da? Quiero leer del versículo 5 en adelante, ¿da? Para tratar de dejar aclarado la diferencia entre disciplina y maltrato. ¿Da? Hebreo 12:5. ¿Ya lo tiene, iglesia? Hebreos queda antes de Santiago. ¿Ya? Nuevo Testamento.
Dice la Biblia, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis, ¿qué cosa? Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina que dice Dios os trata como, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. O sea, disciplina viene del término corrección, corregir alguna cosa que se está pervirtiendo, ¿verdad? Algo que se está saliendo del camino. Cuando un hijo es desobediente, pues hay que decirle lo que está pasando, que está desobedeciendo, ¿verdad? Una, dos, a la tercera, pues de repente había que aplicar la vara, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero no vas a agarrar la lacto para darle en la cabeza, hermano. No vas a agarrar lo que te encuentre en ese instante o estrellarlo contra la pared o no sé, doblarlo, qué sé yo, no. No, porque entonces ahí ya estamos hablando de maltrato, ¿verdad? Maltratar con violencia, ¿sí? Con palabras. Mire, uno entrado en ira puede provocarle hasta una lesión a un hijo, ¿verdad? De la manera como, ya hemos escuchado gente que le ha quemado las manos a los hijos, le ha hecho meter la mano en una hornilla de la cocina, en el fuego, quemaduras en el cuerpo, por vejaciones. O sea, no se puede justificar, definitivamente. Yo encuentro aquí en la palabra que el Señor nos compara y dice que somos sus hijos y que Él nos ama y porque nos ama nos disciplina. Amén. Dice la Biblia. Pero si se os deja, verso 8, sin disciplina de la cual todos sois participantes, entonces, ¿qué dice? Sois y no hijos. ¿Qué es un bastardo? O sea, alguien no reconocido, ¿verdad? Alguien que no ha sido reconocido por su papá. Un bastardo. ¿Qué? Yo digo, qué expresión más, o sea, grosera. Bastardo, ¿no? O sea, qué importante la disciplina, y el Señor la pone como ejemplo, hablando de que si somos participantes de aquella disciplina, somos sus hijos. Por otra parte, dice el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Cuántos tenemos a nuestros padres con vida todavía? Levante la mano los que tenemos a nuestros padres. ¿Eh? Gloria a Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Ah? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, que dice, al Padre de los Espíritus? ¿Y qué más? Viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? O sea que cuando alguien está practicando cosas que a Dios le desagradan, Dios tiene que disciplinarte. ¿Para qué? Para traerte nuevamente al camino de la santidad. Cuando nuestros padres terrenales observaban que uno se estaba desviando, que estaba tomando un mal camino, ¿qué hacían ellos? Nos disciplinaban, ¿verdad? Nos corregían. ¿Por qué razón? Porque se daban cuenta que esa era la manera apropiada, según la Biblia. Probablemente sus papás, muchos de ellos, no conocían al Señor. Y ellos aprendieron a disciplinar como sus padres les enseñaron también. ¿verdad? Le dije, probablemente usted recibió maltrato, no sé. Probablemente usted fue vejado, usted fue, no sé, o sea, tratado de una manera no apropiada. Pero aquí en la Escritura encontramos la diferencia entre maltrato y disciplina. O sea, usted no puede coger y disciplinar a un hijo por cualquier cosa. ¿Verdad? Que porque vino mal del trabajo, porque se peleó en el trabajo, porque no le pagaron, porque tuvo una dificultad, llegó y se desquitó con su hijo o su hija o con su esposa. ¿Verdad? Y le dijo cosas feas, le dijo cosas horribles. ¿Verdad? No la golpeó, pero sí la maltrató verbalmente. Y otros hasta psicológicamente, que es casi parecido. ¿Verdad? O sea,
no es maltrato decirle a una esposa, esa comida no sirve, no vale para nada. Tú no sabes hacer las cosas, ¿verdad? Así son toda tu familia y tú igual. O sea, eso es maltrato, pues, hermano. O sea, que se exprese de esa forma, de esa manera, no hay justificativo. No existe. Y luego estamos, Dios, yo te alabo, te adoro, te amo, con la misma boca. Estoy bendiciendo a Dios, exaltando al Señor, y con la misma boca estoy maltratando. O sea, yo creo que es algo con lo que tenemos que lidiar a diario. Pedirle a Dios que nos ayude a evitar ese tipo de situaciones, es decir, el maltrato. Amén. Ahora, lo importante sería, y aquí la pregunta, aunque me adelanto, ¿ya perdonó usted a quien le maltrató? Perdonamos a aquellas personas que nos maltrataron, que nos ofendieron, que fueron agresivos con nosotros, ¿ya? Dijimos, Señor, yo lo suelto en el nombre de Jesús, yo ya. O sea, y la mejor forma de saber si le hemos perdonado es que cuando vemos a la persona, o sea, nos acercamos, saludamos, compartimos. Pero si usted dice que ha perdonado y cuando ve a la persona le evita, no la ha perdonado. Porque todavía entonces usted tiene eso en su corazón. Todavía está ese dolor impregnado en su corazón. Mire que Charles Stanley en su niñez decía, cuando el tío lo abofeteó y lo mandó más de 1 metro y el tío muere, ¿qué dijo él? No habrá sido Dios que le hizo eso por lo que me hizo a mí. ¿Usted no cree que no solamente él lo ha pensado? Hay muchos niños que piensan eso. Ojalá que se muera, que le pase algo, que no venga a la casa, ¿verdad? Óigame, yo de niño muchas veces decía que papá no regrese, que no vaya, ¿verdad? Por lo que ocurría, por lo que pasaba. Y no me justifico, pero comprendo y entiendo que estas son cosas con las que tenemos que lidiar. Ahora, yo he querido compartirles también de un caso bíblico, porque no es solo el hecho de hablar de un personaje contemporáneo, en este caso Charles Stanley, su pastor, sino de alguien de la Biblia. Busque su Biblia ahora en el libro del Génesis. Génesis, el capítulo 37. Gloria al Señor. Yo sé que usted conoce la historia, que la ha escuchado, pero yo creo que es importante leer nuevamente. Yo le preguntaba a Dios, Señor, muéstrame en tu palabra personajes que han sido maltratados, ¿verdad? Gente a la que hemos leído y han sido maltratados, ¿no? Quizá en su infancia, en el desarrollo de su vida, ¿verdad? Y hasta puse ahí en Google, me puse a investigar, analizando, leyendo. Se vino a la mente este hombre, del que vamos a leer. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, que eran las concubinas, recuerde, de las esposas de Jacob, mujeres de su padre, e informaba, escucha ahí, alguien dirá, por eso es. E informaba José a su padre, ¿qué cosa? O sea que otro este es sapo, este José. Sapo, era Joseco. Se daba cuenta de lo que los hermanos hacían y iba y sapeaba al papá. ¿Ah? Hermano, ¿quién no se ha peleado con un hermano? No levante la mano, hermano. ¿Quién no ha discutido con un hermano? ¿Ah? ¿Quién no ha tenido diferencias con las hermanas? ¿Ah? Por X, Y, Z circunstancias. Yo les contaba, ¿no? De repente los hermanos del medio reciben la ropa del primero. Esto no te queda, a ti te queda, mijo, póntelo. Y justo en Navidad, pues hermano, ¡ay! Dios te bendiga, feliz Navidad, toma. Esa camiseta se la puso mi hermano, pero está buena, pero tiene 10 años de puesta nada más, póntela. O cuando sentaban al hermano mayor en la cabecera de la mesa, le daban la mejor presa. Y a ti te daban el gañote a lo mejor, el pescuezo.
Está rico el pescuezo, mijo, coma. Yo he ido a lugares donde tiene costumbre de poner la cabeza de la gallina en la sopa también. No dicen que es sabrosa. Gloria a Dios, nunca le he probado, hermano. Un día estuve en el Perú, en Trujillo, y ellos comen la cabeza del borrego, hermano. ¿Qué les parece? Se lo ponen ahí en una bandeja. Yo cuando lo vi se me quitó el hambre en ese momento. Se me quitó el hambre, créame. Pastor, no, un cafecito, le guste alguna cosa. Pero así, ¿quién no ha tenido situaciones? José era el menor, ¿verdad? El hijo de la mujer que más amaba a Jacob, Raquel, ¿verdad? Entonces, el problema aquí viene de los papás porque tenían preferencia. Ahí viene el problema, ¿verdad? Son 12 hermanos, 13 con Dina. No debería haber preferencia, pero la hubo, pero sigue diciendo la Biblia. Y amaba Israel. Cuando usted lee Israel, es Jacob. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, ¿en dónde? Bandido, en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces los hermanos decían, ¿por qué le hacen a él? A nosotros no. Comienza la envidia, ¿no? ¿Ya? Y los hermanos notaban que había para con José otro trato, ¿verdad? Había preferencia. ¿Y usted no cree que los hijos se dan cuenta cuando hay preferencia entre los unos y los otros? Sí, se dan cuenta, hermano. Se dan cuenta, ¿verdad? Dice la Escritura, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Y no podían hablarle pacíficamente. Ya vas a ver, José. Ya vas a ver. O sea, qué duro que es a veces el trato entre hermanos, ¿no? Yo digo que a veces los hermanos nos tenemos que ir de la casa para tratarnos bien. Extrañarnos, ¿verdad? Porque cuando estábamos en la casa como que no nos soportábamos, ¿verdad? Yo quiero ese cuarto. ¿Cuánto te casas, ñaño? Rápido, ya. Ándate de la casa. Te amo mucho, ñaño, pero ya quiero que te vayas. ¿Ya? Y resulta que después que se van ahí, ya, ñaño, ¿cómo estás, ñaño? Te extraño, ñaño, ya. Extraño las peleas que teníamos, ñaño, ya. La Biblia dice que los hermanos de José le aborrecían. ¿Usted sabe lo que es aborrecer? Es casi sinónimo del odio. Aborrecer. Y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, como mucha vanidad de José, ¿no? O sea, mucha jactancia. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ay, sí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra o en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, ¿qué dice la Biblia? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel o Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él, ¿qué dijo José? Se fue con la túnica de colores que le había comprado el papá. Se había ido a la bahía a comprar la túnica. No, que iba a la bahía. No. Pues, se había una boutique de plata, ¿no? O sea, un lugar, ¿no? Se habrá ido al Black Friday. Fue, dijo, quiero que vayas donde tus hermanos y observen lo que están haciendo. Y claro, dijo, heme aquí. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén.
Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de ahí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Recuerda una cosa: ya los hermanos lo aborrecían, ya los hermanos no le hablaban pacíficamente. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Dígame, ¿cómo se llama eso? ¡Maltrato! Ay, parece que no está tan convencido. Usted, no, es que él se portó mal, entonces merecía que lo traten así. No se justifica. ¿O si se justifica? No, es que si a mí me la hacen, me la pagan, pastor. La Biblia dice que después que me peguen, ponga la otra mejilla, pero no dice nada después que ponga la otra mejilla. Yo le voy a responder. Yo voy a actuar. ¿Verdad? O sea, entiendo el dolor de los hermanos de José al sentirse quizá discriminados, segregados por el propio padre y por la actitud de José, pero eso no justificaba el maltrato que le hacían al hermano. O sea, eso no justificaba el que lo aborrezcan o que no lo traten pacíficamente. ¿Verdad? Yo digo una cosa: a veces he escuchado hermanos que se insultan a la madre. ¿A qué madre están insultando? A la misma mamá, pues. Hermano, escuche lo que le digo: hermanos que se insultan a la madre. Yo no digo que si no es tu hermano usted es igual, de ninguna manera. Pero ¿hasta dónde hemos caído? Hemos llegado, ¿verdad?, en esta circunstancia y situación. Es verdad, José informaba a Jacob del mal proceder de sus hermanos, pero eso no justificaba el hecho del maltrato. Es un maltrato. Sigue diciendo, verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Hemos leído últimamente de crímenes entre hermanos? Sí. De asesinatos en pareja, sí. Que la mata, la apuñalea y luego él se quiere quitar la vida y todo. Terrible, ¿no? Tal era el odio de los hermanos de José que lo querían matar. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el odio? Dice la Biblia: ahora pues, dieron, 19, el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén, ¿cuál era? El primogénito, ¿verdad? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Ay, qué buen hermano Rubén. No lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerle volver a sus padres. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Quizás usted puede poner en su mente el cuadro en ese instante. Hace poco daban en Canal 7 esta serie de José, más actualizada, una serie de producción brasilera. Y uno ahí podía palpar, ¿no? Porque los hermanos lo ven llegar y comienzan a hablarle ásperamente. Comienzan a recriminarle, comienzan a burlarse, a mofarse, lo agarran entre todos ellos, a romperle la túnica, y él le rogaba: no, hermanos, ¿qué van a hacer conmigo? No, hermanos, no. Por más dolor que uno pueda sentir, no se justifica. Definitivamente no podemos justificar un hecho como este, que entre los propios hermanos lo agarren, primero lo quieran matar, luego uno diga: no, metamos en la cisterna, veamos qué hacemos con él. Y cuando él llegó, ya dieron rienda suelta a su odio. Dice la Biblia, versículo 25: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos tenían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo, ¿a dónde? Entonces Judá
otro de los hermanos, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Ay, qué buenos hermanos. Vendámosle, porque es nuestra carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuánto dice? Ismaelitas o descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, ¿recuerdan? Beduinos que andaban en el desierto, lo llevaron a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro. Rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él, ¿qué dice la Biblia? La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Sigue diciendo: y se levantaron todos los hijos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Hasta dónde puede llevar el odio, el maltrato? De tal forma de querer hacer desaparecer a su hermano. Yo no creo que usted se alegre por el dolor de alguien. No creo que debamos alegrarnos. El día viernes por la noche falleció Fidel Castro, ¿verdad? El comandante Fidel Castro, ¿verdad? Para los que no han conocido, no han leído la historia, Fidel Castro empezó en el poder por el año 60. O sea, en buen romance tenía 56 años, porque muchos creen que era el poder detrás del poder. Porque el hermano hace las veces de presidente y todo de Cuba, pero él estaba vivo, ¿verdad? En el tiempo de Fulgencio Batista, el dictador en Cuba, ¿verdad? El Che Guevara y compañía, y ahí viene la famosa comandante y tantas cosas más. ¿Sabe? Mucha gente en Miami estaba haciendo fiesta por la muerte de Fidel Castro. Que algunos, es que tuvimos que salir, chicos, de allá de Cuba. Nos votó Fidel, ¿verdad? Y la gente esperaba: ¿cuándo se muere? ¿Cuándo se muere? ¿Verdad? Para hacer fiesta. Yo creo que todo ser humano es merecedor a la gracia del Señor. ¿Y de qué vale que usted sienta resentimiento, rencor, ¿verdad? Si eso es lo que lo carcome a usted mismo? ¿Cuánta gente vive con eso? ¿Verdad? Yo no justifico de ninguna manera ese tipo de actitud de querer tomar venganza en propia mano, de actuar carnalmente, ¿verdad? No voy a leer toda la historia de José porque sería bastante larga, pero es una historia apasionante. La Biblia enseña que después que lo venden a Egipto, José es puesto en venta en una plaza, ¿verdad? Y la Biblia dice que lo compra Potifar, el oficial del faraón. Ahora, vayamos entendiendo esto. Lo que soñó José con los manojos, ¿recuerdan? Y luego con el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban. O sea, parecía un mal sueño, pero Dios sabía el propósito que tenía que cumplir en él. Ahora, pero antes que se cumpla ese propósito, él experimentó una serie de maltratos, hermano. Me imagino que en algún momento de la vida él habrá pensado: ¿y para qué soñé todo esto? ¿De qué sirve todo lo que pude haber soñado? Porque escuche, la Biblia dice que llega a la casa de Potifar, ¿verdad? El oficial de Faraón. Y la Biblia dice que Faraón lo puso como mayordomo. Dice, lo puso a cargo de todo. José era inteligente. Y el otro pecado de José es que era guapo y joven. Y la mujer de Potifar, bueno, parece que no estaba muy contenta con el esposo. No sé si Potifar era mucho mayor que él. No sé, no voy a preguntar aquello. Pero la Biblia dice que la mujer de Potifar puso los ojos en José. Ya no como el empleado, sino que lo miró como hombre. Y un día, ¿verdad?, estando ella y él solo, le dijo:
duerme conmigo. Ay, directo a la yugular, pues, hermano. Pero antes de eso, la Biblia enseña que todo lo que José trabajaba, Dios lo prosperaba. O sea, Dios estaba con él. Y ese día que esta mujer le ofrece acostarse con él, él le dice: Dios me ha puesto todo en mis manos. La casa, ser un mayordomo, menos a ti. ¿Cómo pecaría contra Dios? Y la Biblia dice, ¿verdad?, que él huyó del lugar, pero ella se agarró de la ropa, ¿verdad? Y él huyó. Y claro, ¿qué dijo? Acoso sexual, intento de violación, ¿verdad? Entonces, habló con el esposo y obviamente, ¿a quién le iba a creer Potifar? A ella, pues, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel. Oigan, no, pues qué sueño ni qué nada, pues, ¿verdad? Me venden, primero me maltratan, me venden, estoy trabajando bien. Esta mujer aquí quiere acostarse conmigo y como yo no quise, ¿verdad?, me acusa y ahora estoy en la cárcel. Y en la cárcel, iglesia, en la cárcel dice que él halló gracia ante el jefe de la cárcel. Igualito. O sea, y él trabajaba para este hombre, estaba bien. Y un día llegan el panadero y el copero del faraón a la cárcel. Y los dos tienen un sueño, ¿verdad? Ya ustedes, algunos conocen, ¿verdad? Y soñaban y no podían. Y José le interpreta el sueño. Al panadero le dice que después de 3 días lo van a ahorcar. Y al copero le dice que después de 3 días lo van a devolver a su puesto ahí en el palacio del faraón. Y así fue. Pero cuando le dice al copero, le dice: mira, acuérdate de mí cuando llegues allá. Resulta que sale el panadero, lo ahorcan. Sale el copero, llega al palacio. ¿Y usted cree que se acordó de José? ¿Qué José ni qué nada? ¿Ya? Ahí se quedó. ¿Ya? Otra vez. Yo digo así: ¿cómo se habrá sentido José? Maltratado. Y hasta a veces creo que a lo mejor hasta resentido con Dios. Si hubiese sido yo, hubiese dicho: Dios, ¿para qué me diste todo este sueño si he pasado por todo esto? Mi parte humana. La parte humana, ¿verdad? Todo lo que soñé, ¿dónde ha quedado, Señor? ¿Qué ha pasado? Porque la verdad es que lo que he recibido son puros maltratos, puras injusticias. La Biblia dice que un día Faraón sueña. Faraón. Ya usted conoce el famoso sueño y nadie se lo podía interpretar. Allí se acordó el copero. En la cárcel hay un hebreo que interpretó mi sueño. Tráiganlo pues. Y lo hicieron rasurar pues todito, porque yo le contaba, el hebreo se deja crecer el cabello, el egipcio no, se rapa todito, hermano. Entonces lo llevaron a aquel lugar y José le interpreta el sueño. El famoso sueño del tiempo de la abundancia y el tiempo de la escasez. Yo lo quiero llevar a esa parte, ¿verdad?, de la Biblia. El capítulo 41 de Génesis, verso 37. ¿verdad? Ya José le orienta a Faraón a decirle que escoja a alguien que pueda ahorrar, distribuir la tierra en el tiempo de la abundancia para que cuando venga la escasez, o sea, quede comida. Dice la Biblia en el verso 37, capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono que dice, seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó, ¿qué cosa? Su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Pregonaron delante de él: doblad, que dice, la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Se estaba cumpliendo el sueño que José había tenido. Dios lo estaba llevando al lugar que él le había dicho años atrás. No sé cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor porque Él cumple lo que promete, ¿verdad? Dice la Biblia
Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. El Safnat Panea como un salvador, como un Mesías, ¿verdad? Es la traducción. Dice la Biblia, verso 46. Era José, ¿de cuántos años, iglesia? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Recuerda cuántos años tenía cuando él salió de su casa? 17 años. 17 años. Usted me va a decir, pero no me va a decir, pastor, que tengo que sufrir tanto. Me va a declarar que tengo que sufrir 13 años. De repente hay gente que no se consuela con el hecho de saber que Dios va a cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén a aquello, iglesia? ¿Ah? En el tiempo estipulado, en el tiempo requerido. ¿Ah? No toda la vida vas a ser maltratado. No toda la vida vas a sufrir, ¿verdad? Por dificultades, por maltrato, por violencia. Todo aquello que experimentaste tuvo un propósito. Dios lo permitió porque tiene un propósito grande para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a aquello? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Porque Él conoce el propósito de nuestra vida. Usted no puede imaginar que el maltrato que usted experimentó es comparado al de José. De repente ninguno de nosotros fue metido en una cisterna. Fue vendido como esclavo. Y un esclavo sufre explotación, violencia, ¿verdad? Discriminación, segregación, maltrato al más alto nivel. Muchos de nosotros hubiésemos podido tirar la toalla y no seguir. O desear morirme en la cárcel. ¿Verdad? Porque ¿dónde está Dios el sueño? Tantos años, ¿verdad? Que estoy acá lejos de mi casa. Yo no sé si mi papá está con vida todavía. Yo no sé si mi familia, todo el resto de ellos, ¿qué habrán dicho de mí? ¿Qué pasó conmigo? Pero Dios es bueno. Y Dios es justo. ¿Verdad? Dios es justo, hermano. Definitivamente. Yo quiero que usted declare: Dios es justo. Dios hace justicia. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dáselo fuerte al Señor. ¿Verdad? Dáselo fuerte al Señor. Que lo puso a José como segundo del rey. ¿Usted sabe lo que es eso? Salir de la cárcel para estar en la posición que solo el faraón era el jefe. De ahí él podía ordenar a todos. Le puso un anillo, le puso un collar, lo sentó en su carro y le hizo recorrer toda la tierra de Egipto para que este es Safnat Panea. Hay honor, recompensa en la obediencia al Señor. Hay honor, recompensa en la perseverancia al Señor. Hay recompensa, dáselo fuerte, hay recompensa. Hay recompensa. ¿Ya? La historia de la Biblia dice que hubo hambruna en Canaán. Esa es otra parte. Los hermanos llegaron, fueron probados, José los probó. Pero la Biblia dice en el capítulo 45 que Él los perdonó. Él perdonó a sus hermanos. ¿Verdad? Esta es una historia definitivamente emocionante, de todo punto de vista realista. No es irreal, es real, está en la palabra. Querida iglesia, el maltrato es una acción con la que tenemos que convivir, que está todavía presente en la sociedad, que a lo mejor esté hasta cuando Cristo venga y mucho más en el tiempo del anticristo, la gran tribulación. Pero yo conozco un ser que nos trata muy bien. Yo conozco al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Que Él hace que las cosas que parecen imposibles, posibles para Él. Yo no sé si usted todavía guarda resentimiento con aquel o aquellas personas que le maltrataron.
Mire, probablemente haya mujeres que fueron abusadas sexualmente también. Y quisieran ver muerta a esa persona. Yo no la juzgo, no justifico. Solo le digo que si usted está en Cristo es una nueva criatura. La Biblia dice que cuando Cristo estuvo en la cruz y la gente se burlaba, la primera palabra que dijo el Señor fue: Padre, perdónalo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Parece imposible, pero no lo es cuando el Señor está presente. Cuando Él está gobernando nuestras vidas. Quiero que busque ahora en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses, por favor. Dice el capítulo 3, verso 5. Capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Qué dice? Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que dice que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Pero yo digo que la Biblia enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y al final, siempre hay una bendición. Yo quiero decirle que lo mejor está por venir para nuestra vida. Lo mejor está por venir. ¿Verdad? Yo ya no puedo recordar con dolor el maltrato porque Dios me ayudó a superarlo. Más vale tengo que ayudar a otros a salir de aquella circunstancia. Y usted no puede caer en lo mismo, maltratar, ni física, ni verbal, peor psicológicamente. Le leo la última parte y con esto concluyo. Esto fue algo también impresionante en la vida de Charles Stanley. Espere, este es un punto que él comparte. Espere que Dios saque algo bueno de su experiencia. Alguien dirá, pero ¿qué de bueno puedo sacar de un maltrato? Ya vimos con José. Confíe en que Dios hará algo bueno que se produzca de la situación, experiencia de maltrato que ha soportado. Si lo golpearon físicamente o apabullaron verbalmente, puede y debe acudir de inmediato a Dios y decirle: Señor, tú ves que me han herido. Confío en que serás mi defensor y que ejercerás venganza en esta situación. Confío en que me sanarás y me restaurarás. Confío en que harás justicia en esta situación. Confío en que harás que algo bueno resulte en mi vida a raíz de esto. Que creceré y no me marchitaré. Que seré más fuerte y no más débil. Que seré más como tú y que mi fe no disminuirá. ¿Cuántos pueden decir amén a aquello, hermano? También busque significado adicional por verdades que hay al guardarse en la palabra de Dios. Mi madre me dijo una vez que el día en que se casó con John, le prometió a Dios que nunca lo dejaría. Y no lo hizo. Incluso al final de la vida de él, cuando estaba ciego y verdaderamente necesitado del cuidado profesional de un asilo, estuvo a su lado y lo cuidó hasta que murió. Nunca le oí decir nada malo respecto a John, a pesar del maltrato que ambos recibimos. La respuesta de mi madre a John fue un gran ejemplo para mí
de firmeza, fidelidad y de determinación. ¿Qué le parece, iglesia? Le puede dar un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué mujer cuidaría de un hombre que la ha maltratado toda su vida? ¿Qué mujer a lo mejor, al ver que el padre de sus hijos, ya en la última etapa de su vida, se conduele de él y lo cuida? Yo he escuchado gente que dice, ¿qué sé, mujer? Uno menos en la tierra. ¿Quién lo va a extrañar? ¿verdad? Pero qué ejemplo de la madre de Charles Stanley, descuidarlo a su esposo hasta que murió. Y eso dice Charles Stanley, que sirvió para él como ejemplo de determinación, de estabilidad, de compromiso delante del Señor. Por eso digo, al inicio uno lo que ve es problema, dificultad, maltrato, pero al final vamos a entender la bendición de Dios. Hermano, yo le quiero decir en el nombre del Señor, saque algo bueno de lo que ha vivido. Saquemos algo bueno de lo que hemos experimentado. Yo creo que todo eso que vivimos, Dios lo permitió para templar el carácter y para poder ministrar a otros también. Saber que si nosotros lo superamos, otros también lo pueden superar. Dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor amado, yo quiero hacer una invitación y se lo digo con toda franqueza. Si usted todavía siente dolor por el maltrato que le provocaron, yo le quiero decir en esta mañana que Dios puede restaurar su vida y ayudarlo a perdonar. ¿Ah? Si usted es un hombre o una mujer que convive con el maltrato, en esta hora, en esta tarde, dígale: Señor, yo no quiero seguir en esto. Quiero que me ayudes a perdonar, a restaurar mi vida. Yo sé que voy a sacar algo bueno de todo esto. De todo esto. ¿Cuántos aquí se pueden poner de pie y decir: yo quiero eso para mi vida? Yo no quiero seguir en esa etapa de maltrato, Señor. ¿Habrá alguien? Yo quiero tratar con bendición a mi hogar, mis hijos. Yo sé que esto es duro de reconocer, pero es bueno sincerarse con el Señor. Si usted aún no lo ha superado, ¿verdad?, yo le invito a ponerse de pie. ¿Habrá alguien? Me gustaría orar por usted en este momento. Todos somos bien tratados, hermano. Todos tenemos superadas nuestras emociones, lastimadas. Bueno, gloria al Señor. Le voy a invitar a ponerse de pie a todos entonces en este momento. Quiero que escuche esta alabanza. Y si lo siente en su corazón, pase aquí adelante. No me tiene que decir nada. Solo quiero orar por usted. Hizo el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Y aprendí que lo que pasa
promesa bajo el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Te amo, papá Dios. Gracias por tu fortaleza, porque si no fuera por ti, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.